Good afternoon. Sí, buenas tardes. Thank you for joining us. We're going to continue this afternoon in Simply by Grace. Muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde vamos a continuar con el estudio de Simplemente por Gracia. We're in chapter 8, Estamos en el capítulo 8, and we're talking about a new motivation. en el punto de la nueva motivación. We've been talking about what God does within the believer after salvation, Hemos estado hablando de qué es lo que Dios hace en los creyentes después de ser salvos and what does God bring to us in salvation. y qué nos trae Dios en la salvación. Okay? Before we begin, let's pray. Vamos a orar Freddie, antes you want to pray entonces. for us? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, queremos aprender de su palabra. Dios, reconocemos que hay distracciones, hay problemas, hay diferentes situaciones que pasan por nuestras vidas, pero le pedimos, Señor, que nuestro enfoque en nuestro corazón esté puesto en su palabra en este momento, que perdones toda iniquidad de parte nuestra, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude, Señor, sobre todas las cosas a ponerla en práctica. Gracias por permitirnos reunirnos y aprender más de usted, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. All right, a new motivation. Entonces continuamos, nueva motivación. Nueva motivación. Pero, ¿por qué queremos vivir para agradar a Dios? ¿Por qué deberíamos sentir la frustración que Pablo expresa al hacer las cosas mal cuando conocemos lo que es correcto? Antes de llegar a conocer a Cristo, la vida probablemente estaba motivada por el temor hasta cierto punto. Un temor persistente de ser juzgados y condenados por nuestros pecados. La sensación de que no habíamos hecho lo suficiente para agradar a Dios. Pero en nuestra vida, en nuestra nueva vida en Cristo, ya no somos esclavos del temor, porque ahora somos hijos de Dios. Ya que somos hijos de un Padre Celestial amoroso y misericordioso, entonces queremos complacerlo. Well, it is true that as an unbeliever, it is reasonable to fear the judgment of God. Sí, unbeliever. For the unbeliever. Es cierto que como incrédulo es razonable temer el juicio de Dios. But the promise of the gospel is that we no longer live in fear of God's judgment. Pero la promesa del Evangelio es que ya no vivimos bajo el juicio de Dios. Romans 8:1 says, there is no condemnation Como dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. to those who are in Christ. Sorry, sí. It's okay. So, we have a motivation as believers to please God, but it's not really truly based in fear. Entonces no hay motivo. There's no motivation. The believer's motivation Okay. to please God should not be out of fear, Entonces la motivación de los creyentes para complacer a Dios no debe ser por miedo, but rather out of thankfulness for what God has done for us. sino que esta debe ser como agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Romans 12 describes this motivation. Y Romanos 12 describe la motivación en el siguiente párrafo. Romanos 12:1 es un pasaje crucial para describir esta nueva motivación. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una pista que nos indica que este pasaje es fundamental son las palabras así que. Pablo está llegando a una conclusión
después de haber analizado los capítulos 1 al 11. Para ser breves, esos capítulos nos muestran la gracia de Dios, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra seguridad eterna y nuestra selección divina. This is a very common theme in the Apostle Paul's writings. Este es un tema bastante recurrente en los escritos del apóstol Pablo. As you look at his epistles, you will see that he builds a theological argument. Porque si usted mira, examina sus epístolas, verá que él establece un argumento teológico. And that's what he's done in Romans chapters 1 through 11. Y lo mismo ha hecho en Romanos del 1 al 11 capítulo. The first word of Romans 12:1 is therefore. Mire las primeras palabras del Romanos 12:1, dice así que. And the word therefore means that as a result of everything that I have said before, now comes the logical conclusion. Entonces, cuando usted lee así que, quiere decir como que le está diciendo, después de todo lo que ya les he expuesto, ahora viene la conclusión racional. Y es cuando él continúa en el capítulo 12. He says that I encourage you, or I beg you, by the mercies of God. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. And of course, the mercies of God is something that all of us have benefited from. Claro, las misericordias de Dios es algo de lo que todos los creyentes nos hemos beneficiado. And so after recognizing this great gift that God has given to us by His grace, Entonces, después de reconocer este gran regalo que Dios nos ha dado por su gracia, it is only reasonable or acceptable that we should offer our lives in sacrifice to Him. es razonable o aceptable de que nosotros ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio a Él. And so, as you read through Paul's writings, you will often see this same type of structure. Entonces, si usted lee los escritos del apóstol Pablo, a menudo vemos que él estructura de la misma manera sus argumentos. Oftentimes, he'll spend about half of the epistle describing the work of God in bringing us to Him, A veces pasa más o menos la mitad de una epístola describiendo la obra de Dios que hizo en uno and o en él, and the sacrifice of Christ for us. también el sacrificio de Cristo por nosotros. And then he concludes by saying, because of these things, because of the new life we have, Y concluye, al final va concluyendo él como quien dice, entonces por esta nueva vida que tenemos o por esto y esto, and we should then live for Him. por esto y esto es que debemos vivir para él. For example, in Ephesians 5, Paul says we should be imitators of God. Así está estructurado como en Efesios 5 nos manda a ser imitadores de Dios. And of course, we know that we're really to be imitators of Jesus Christ Imitadores de Cristo, sabemos que tenemos que ser imitadores. and the life that He lived on this earth is our example. Y la vida que él vivió en este mundo es nuestro ejemplo. Now, I want to be sure and say, Jesus is our example, Hay que asegurarnos y en remarcar de que Jesús es nuestro ejemplo, but He is more than that. He is our Savior. pero es más que eso, que solo el ejemplo, nuestro ejemplo es nuestro Salvador, He died for us. porque sabemos él murió por nosotros. Okay, Entonces, let's continue. ¿Cuál sería entonces la única respuesta razonable hacia la gracia inmensa y tenaz de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo? Solo nos queda entregarnos a Él como un sacrificio vivo, útil a Dios. Nuestros cuerpos contienen todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros miembros que podemos usar para servir a Dios. In the Old Testament, we had the sacrificial system of offering animals for sacrifice. en el Antiguo Testamento estaba el sistema de sacrificio de animales por los pecados, para expiar. Of course, we know that animals could not actually pay for the sins of the people.
Pero sabemos que el sacrificar animales no podía expiar o pagar los pecados de la gente. but they were symbolic of the coming Messiah who would die for the sins of his people. Pero sí era un acto simbólico, los sacrificios eran un acto simbólico del Mesías que había de venir a rescatar a su pueblo, salvar a su pueblo. Paul says that we are to be not dead sacrifices, but rather living sacrifices. Nos dice Pablo que no seamos sacrificios en vano o muertos, sino que seamos sacrificios vivos. We should give up our lives for the life he has for us. Entonces debemos ofrecer nuestras vidas por la vida que Él tiene para nosotros. And so that's the challenge that we all face. Entonces ese es un reto que todo creyente enfrenta. And that is to be a living sacrifice out of gratitude for what God has done for us. Que es ser un sacrificio vivo, pero por gratitud o agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Okay. Sí. Pero, ¿por qué habríamos de hacerlo? Ya que esto no es necesario para mantener nuestra salvación. Cuando nos percatamos de las grandes bendiciones de la gracia de Dios, podríamos hacerlo por gratitud. También podríamos hacerlo por amor, porque nos damos cuenta de que Él nos amó primero. El amor engendra amor. Podremos entregarnos a su servicio, porque nos damos cuenta de que lo que hacemos tiene significado eterno, con consecuencias que se extienden hasta la eternidad. Todas estas son motivaciones nuevas para nosotros, que una vez vivíamos en temor e incertidumbre. So, our motivation for living a sacrificial life Entonces nuestra motivación para vivir una vida de sacrificio is meant to be a life of love for God se supone que debe ser una vida de amor hacia Dios. As Jesus said in John 14, Como dijo Jesús en Juan 14, if you love me, si amas, keep my commandments. guarda mis mandamientos. This is the true test of love for God. Entonces este es el verdadero examen de amor hacia Dios. Okay? Go ahead and read the passage. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué palabras tan profundas! Gracias al don de Dios, tenemos una nueva vida en la cual tenemos acceso a todos los recursos de Dios para vivir una vida piadosa. También tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Él es nuestro nuevo amo. Por la gracia de Dios tenemos al Espíritu Santo, que nos da poder sobre el pecado. Y por la gracia de Dios tenemos nuevas motivaciones para servirle. Amor, gratitud y realización eterna. De verdad que su gracia es suficiente. I think the issue of identity is a very powerful idea. Creo que el asunto de la identidad es una idea muy poderosa. There's a well-known pastor who would say something like this: Hay un pastor bien conocido que diría lo siguiente: a sinful lifestyle does not suit you. It is not appropriate for you. un estilo de vida pecaminoso no es apropiada para ti. It doesn't really reflect who you truly are. No refleja realmente quién eres por dentro. And that's something that every person who comes to know the Lord should recognize. Y eso es algo que cada persona que conoce a Cristo debe reconocer. We have a new identity. We have become one with Christ. Que es que tenemos una nueva identidad y que somos uno en Cristo. We are members of His body. También somos miembros de su cuerpo. And we should live as those who bear His identity and who have, as it were, a family relationship with Him as a part of the body of Christ. Y debemos de vivir conforme a esta nueva identidad que tenemos,
como un miembro del cuerpo de Cristo, como parte de Él que somos. To make it straight and simple, it makes no sense to live in sin. Dicho de otra forma más sencilla es, no tiene sentido vivir en pecado, It is contrary to everything that God has done in us through Christ. porque es contrario a todo lo que Dios ha hecho en nosotros mediante Cristo. Undoubtedly, we all struggle with sin, Ciertamente todo creyente lucha con el pecado, contra el pecado. and we all understand that, and God also understands that. Lo entendemos y Dios también lo entiende. But He has given us the power to live above the sin that we all struggle with. Pero nos ha dado el poder más allá de nosotros, que está más allá de nosotros, para poder lidiar con con la lucha del pecado. And I'm not talking about sinless perfection. Y no estoy diciendo de que alguien no peque, o sea, que no me refiero a la perfección. What I am describing is a life in which sin is not the dominating influence of your life. Yo le estoy describiendo una vida en la que el pecado no es una... sí, influencia dominante. No una influencia sí, dominante sobre la vida de uno. And of course, God has provided for us to maintain a relationship with Him in terms of fellowship through the confession of sin. Y claro, Dios ha provisto de una forma en que nosotros mantengamos la comunión con Él, que es mediante la confesión de pecados. We're not maintaining salvation by confession. No es para mantener la salvación cuando nos confesamos. As Jesus said, the one who believes in me is passed from death to life. Como dijo Jesús en Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá a condenación, Never come under condemnation. mas ha pasado de muerte a vida. But in order to have a proper relationship with God, we must acknowledge our sin to Him. Pero para tener una relación adecuada, apropiada con Él, debemos reconocer nuestros pecados. Of course, that would be 1 John 1:9. Eso es 1 Juan 1:9. Okay. All right, let's look at the questions. Vamos a ver ahora las preguntas de estudio. First, Preguntas de estudio. 1. Explique cómo es que la salvación por la gracia nos puede conducir a una mayor experiencia de gracia. well, of course, the grace that comes to us in salvation is only the beginning. Bueno, la salvación que viene a nosotros por gracia es solo el comienzo. We find in the grace of God that He is there for us to encourage us, Encontramos en la gracia de Dios que Él está ahí para ayudarnos, para animarnos, in the study of His Word and obedience to it. sí, y en el estudio de su palabra, en obediencia a ella, We have our minds transformed by the power of the Holy Spirit. es que tenemos nuestras mentes transformadas con el poder del Espíritu Santo. So the process of sanctification is a process that lasts a lifetime. Entonces el proceso de santificación es algo de toda la vida, un proceso de toda la vida. I'm thinking of Philippians 2, in which Paul says, God is at work in you both to will and to do His good pleasure. Dice como en Filipenses 2 que Dios produce tanto el querer como el hacer. So the grace of God is there for us every step of the way. Entonces la gracia, the grace of God is Grace is with us every step of the way. la gracia de Dios está con nosotros en cada paso de este camino. Okay? Number 2, Freddie. I was thinking about a verse in one. I don't know if you let me. Go ahead. Se le decía que cómo ve, tal vez le introduce a Mark, por favor, cómo ve él el verso de Mateo 10:8 cuando Jesús envía a los 12. Dice acá, Jesús envía a los 12, les da autoridad para hacer varias cosas. Y en el verso 8 dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Quizás parte de eso será la salvación, ¿verdad? Entonces, vemos cómo pues eso aplica también a nuestra salvación. Dios nos dio tantos dones espirituales,
Por ejemplo, entonces nosotros damos de lo que Él nos ha dado gratuitamente. Eso es gracia. Way, like grace, you freely receive, freely give. Well, Matthew 10. Matthew 10 is when Jesus sent out the disciples, the 70. And so Or in this case, the 12. It's 12. in Matthew 10, Ajá. okay. Pero 10:8. Well, I'd have to look at the passage to be certain. But freely receive, freely give is a reference to the ministry that the disciples were given to the people of Israel at the Sí, es time. una referencia al ministerio que recibieron los discípulos en el tiempo. Dice, de gracia recibiste y dad de gracia. But Context might be- yeah, context is the key, obviously. Sí, sería verlo en su contexto. Sería como un contexto de servicio. A eso iba yo que... Heal the sick one. Right. Clean the leprosy. Like a ministry of service. It is, and I think one of the things that I would add to that, Freddie, is that it is important, I think, to recognize that when Jesus sent the disciples out, Sí. he told them to give freely of what they had. Ministerio, sí, de servicio. Es importante recordar, reconocer que cuando Cristo mandó a los discípulos afuera al mundo, told them what, les dijo To give freely to the people. que dieran de manera gratuita a la gente, que Exacto. sirvieran gratis. If they prayed for someone to be healed, they should not accept money for the healing, as an example. Por ejemplo, si oraban por enfermos, que no cobraran por eso, So por orar. I think there's definite applications here to ministry, how ministry should be Entonces sí, definitivamente hay aplicaciones para el ministerio en estos pasajes. But Jesus was saying, you have freely received the gift that I'm giving you, this ability to heal and to preach the gospel, and you should have that same attitude towards others. Sí, Jesús les decía, ustedes recibieron gratuitamente todo de parte mía, sí, ustedes compártanlo con los demás, todas las sanidades, etcétera, todo lo que los discípulos hicieron posteriormente. Muy bien. Okay? Bien. Gracias. 2. ¿De qué maneras los cristianos pueden continuar experimentando la gracia de Dios? Well, the believer can continue to experience the grace of God as he encourages and provides for our needs. Sí, los creyentes podemos experimentar la gracia de Dios cuando vemos que Él provee siempre por nuestras necesidades. This is one of the promises that we have from the Lord, Es una de las promesas que tenemos del Señor, that he cares for us, he provides for us. de que Él se preocupa por nosotros y que siempre provee también. We know that God gives peace to those who trust in him. Otra cosa es que Dios le da paz a quienes confían en Él. We know that the Holy Spirit is our teacher who leads us into an understanding of God's truth. También el Espíritu Santo es nuestro maestro que nos guía al entendimiento de las verdades de Dios. The disciples of Jesus had concern about their physical needs, and Jesus assured them that God would provide for their physical needs. Los discípulos tenían preocupación por sus necesidades físicas, o sea, alimento, sustento, y Jesús siempre les afirmó y reafirmó de que Dios proveería para ellos. Matthew 6:33 says that we're to seek the kingdom of God. Por eso dice Mateo 6:33 que procuremos primero el reino de Dios. And the things that we need, God provides for us as we seek his kingdom. Entonces Dios así provee las necesidades nuestras cuando nosotros procuramos su reino. And this is in the context of the disciples asking the question, O las cosas de Él. Y esto en el contexto de los discípulos preguntando. what are we going to eat? What are we going to wear? You know, the physical needs of life Y was le the decían, question. ¿qué hemos de comer? ¿Qué hemos de vestir? O sea, las necesidades de un cuerpo humano. Entonces así les contestaba Jesús. There's many ways in which we experience the grace of God. It's hard to list them all here, of course. Mira, hay muchas maneras que uno puede experimentar la gracia de Dios. Y aquí no podemos enumerarlas también por lo del tiempo, pero hay muchas. I'd say one of the greatest benefits of the grace of God is simply knowing him and having a relationship with him. Yo diría que una de las grandes... one of the greatest one. One of the greatest blessings is Blessings. simply knowing the Lord. Una de las grandes bendiciones que nosotros podemos experimentar de Dios es el hecho de conocerle.
When you have an intimate relationship with God, He's the first thing you think of when you wake up. Porque cuando usted tiene una relación íntima con Dios, lo primero que hace al despertarse en la mañana es pensar en Él. And the last thing you think of as you go to sleep. Y justo antes de dormir es lo último en que usted piensa en Dios. He's your constant companion. Entonces eso lo hace a él un compañero constante en su vida. When Paul said, pray without ceasing, Entonces cuando Pablo dijo orad sin cesar, that's a little bit of a struggle to think you would be praying all the time. bueno, es difícil imaginarse sin cesar es sin parar, que todo el tiempo esté orando. I suspect part of what he's talking about is this ongoing moment by moment awareness of God's presence in your life. Yo creo que él se refería a que siempre lo tengamos presente la presencia de Dios en nuestras vidas. And if that's what he had in mind, I think it's close. That's certainly an example of God's grace. Entonces, si eso tenía el apóstol Pablo en mente, si tan solo se aproximara a que sea así, yo creo que eso es la gracia de Dios. Okay? I Yeah. want to make a comment. Go I think wants us to develop a communion with Him. Yeah. Say that in Spanish, please, for the... Creo que Dios nos llama a una comunión diaria con Él en la que nosotros no nos creamos autosuficientes y que nuestra dependencia tiene que ser continua y diaria con Él, ¿verdad? Justamente por eso le dijo a Pablo que su gracia le fuera suficiente, ¿verdad? Porque en el momento en que empezamos a decir, dame lo que ya necesito para toda mi vida y ya no tener que molestarte, creo que la gracia es diaria, es continua, no es, vamos todos los días a Él preguntando qué de gracia vamos a recibir hoy. Yeah, not to depend on ourselves, but to depend on Him. That's a really good comment. Mm-hmm. Thank you for You that. don't want it at once, it just God gives you daily Yeah. what you need. It's kind of like the manna in the desert. You know, the manna was new every day. There's a verse in Ecclesiastes that says His mercies are new every day. Como en el maná, ¿verdad? El desierto, que era todos los días, ahí Dios proveía. Cosas también en Ezequiel, correcto. Muchas gracias. Okay? Number 3. Número 3. ¿Cuáles son las implicaciones de tener una nueva identidad? Well, I've already commented on that, Yeah. but just to remind you, some things are simply not appropriate or reasonable for us to do as believers. Sí, ya comentamos, pero solo recordando que hay cosas que no son lícitas para nosotros hacer como creyentes que somos en Cristo. Now, I'd be the first person to tell you, you need the daily encouragement of Scripture and of prayer in order for that to be a reality. Entonces yo sería el primero en decirles que necesitamos el ánimo, las palabras de ánimo diario de la Biblia para poder enfrentar eso. I've been a Christian for over 60 years. Yo tengo más de 60 años siendo un creyente, un cristiano. I've been in ministry for a long time. Entonces ya esos son bastantes años en el ministerio. But I need the encouragement every day of God's Word. Pero siempre necesito diario el ánimo que está en la palabra de ánimo que se encuentra en la palabra de Dios. There's no such thing as living the spiritual life on autopilot. No existe el piloto automático cuando se trata de vivir la vida cristiana, que presa un botón y otro hace el trabajo. No, Cannot be lived that way. no se puede vivir así. Okay? Number 4. Y 4. ¿Cuál debería ser la motivación principal para vivir una vida piadosa? What would be the primary motivation? Well, there are various motivations. ¿Cuál debería ser la principal motivación? Bueno, son variadas, It's a wonderful life to have a relationship with God. pero es una vida maravillosa tener una relación con Dios. It's also true that God has eternal rewards for those who are faithful to Him. También es verdad que Dios tiene bendiciones eternas para aquellos que le son fieles. But it must be based on love. Claro, sí que debe estar esto basado en el amor. It's love for God and our sacrifice of ourselves for Him that makes life truly meaningful. Es nuestro amor hacia Dios y nuestro sacrificio hacia Él que hace que todo tenga significado.
If you marry a woman because she's beautiful, Porque si usted se casa con una mujer que sea porque es bonita if you marry a woman because she's a great cook, o porque cocina muy bien or list anything else that you find desirable in a woman, o digamos algo que usted encuentre deseable en alguna señora, alguna mujer, if it's not about love and sacrifice of yourself for o her, viceversa, un hombre, ¿verdad? Pero si no se trata de amor, pero del que se sacrifica por la cónyuge, it will never be the kind of marriage that God desires for you. entonces el resultado será que no va a ser el tipo de matrimonio que Dios desea para ustedes. A good marriage is based on sacrificial love. Entonces, un buen matrimonio está basado en amor de sacrificio. And the Christian life, above all things, is based on sacrificial love. De igual forma, sobre todas las cosas, el amor cristiano debe ser un amor de sacrificio sobre todas las cosas. As John the Baptist said of Jesus, he must increase and I must decrease. Como dijo Juan el Bautista de Jesús, que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. And that's true for all of us. Y eso es verdad para todos nosotros. Okay, are there any questions before we stop? Bueno, alguna pregunta aquí sería ya por el capítulo 8, this is the end of chapter 8. Sí, siguiente sería el capítulo 9. Okay. Si no, pues Julio, you want to pray muchas for us? gracias por haber venido a escucharnos. Vamos a orar. Bendito Señor del cielo y de la tierra, le agradecemos, Señor, esta tarde, esta oportunidad, Señor, seguir aprendiendo su palabra. Gracias, Dios, por ser bueno con nosotros, por dejarnos conocer y entender, Señor, de estas cosas. Ayúdenos, Señor, que sigamos creciendo y conociendo de usted, y bendíganos y bendiga al hermano Mark, a su esposa y los hermanos que, Señor, comparten estas enseñanzas. Sea con nosotros, síguenos con bien, por favor, Dios, a nuestro hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen.